buenas tardes a todos, a los participantes de hoy de este café literario y a todos los que nos siguen a través de YouTube. Para mí, pues como siempre, es un placer estar con vosotros aquí, como digo casi siempre, a través de estos medios, pero bueno, estos medios nos ayudan también a que tengamos participantes de ámbito internacional incluso. Entonces, bueno, pues perdemos unas cosas con la informática, pero ganamos otras. Como digo, muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra colaboración con la Universidad Popular y para nosotros sois fundamentales para seguir trabajando. Para mí es un placer. Tengo que reconocer que soy más de leer que de escribir. Escribir me cuesta más, pero disfruto mucho por las tardes con vuestros relatos y con vuestros comentarios. Así que muchas gracias a todos y os saludo de nuevo. Gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al tercer café literario. Daros a todos la bienvenida, a los que estáis viéndonos a través de vuestras pantallas en directo y a los que después, posteriormente, también nos podréis ver. Hemos retomado estas tertulias pues, como una forma de encuentro, de poder compartir la palabra. Al fin y al cabo nos une siempre la palabra y en estas ocasiones con las nuevas tecnologías también podemos añadir la imagen, que también es importante. Dar las gracias a Cristina, que comparte café desde Italia, a Luis, a Miguel Ángel, a Cecilio, a Sergio, a Valero y a Juan Carlos, que lo comparte desde Chile. También a Tomás, que se incorporará posteriormente a nuestro café si no surge ningún problema. Y, por supuesto, a nuestro querido Bernardo, que gracias a él hace que es más fácil el encuentro. Está con nosotros, como todas las tardes, el responsable de que haya habido encuentros, certámenes literarios, de todo. Gracias a Antonio García Soler, que es nuestro profesor del taller de escritura creativa. Él es licenciado en literatura y en latín, ha estado de jurado en diferentes certámenes y concursos, ha publicado el libro Los demás días y ya pues que nos dedique unas palabras por ser el culpable de que estemos tanta gente por aquí uniéndonos. Hola, muchas gracias a todos, al concejal, a Amparo, a todos y a todas los que estéis aquí. Y nada, sí, soy un poco el culpable contigo, Amparo, y con todos los demás, de que todo esto siga adelante, que es bueno que siga como sea. Y nada, pues este año acompañados por las personas que tú acabas de mencionar, con lo cual creo que la cosa va a estar movida, muy internacional, desde Italia a Chile, todo lo que queda en medio, pasando por Almansa. O sea que espero que muy bien. Nada, yo voy a ser breve y simplemente animaros a que lo paséis muy bien, a que el café, claro, dentro de la estructura que hemos de tener para que esto sea posible dentro de un espacio a distancia, por decirlo así, pues sea lo más ameno posible. Por tanto, no hace falta que hagáis las tonterías que hice la última vez yo, pero si se os ocurre alguna, pues tampoco os cortéis. Al fin y al cabo, un café literario no solamente es una exposición totalmente seria, sino que, como el nombre dice, también es necesario la gracia, no sé, la ocurrencia también, ¿por qué no? En fin, a todo aquello que haga que esto sea un poquillo más ameno. No hablo yo, cito creo que era a Caballero Bonal, que dice que todo lo que dura poéticamente más de una hora hacen que las personas, y más a esta hora, cito textualmente, piensen en sueño o en sexo. No es que sea malo ni el sueño ni el sexo, pero quiero decir, en todo caso, mejor que propicie para que todo eso sea literario y no se convierta
ahora mismo en realidad, sobre todo el sueño, que la gente no ronque, ¿no? Básicamente. Entonces, dicho esta pequeña broma, disculpadme, sería bueno que eso, que os expreséis con libertad, que os ajustéis al tiempo que ha dicho Amparo, que la ve ahí sonriendo en su fondo, está seria como diciendo, tiene que salir bien, no te preocupes, Amparo, siempre saldrá bien sea como sea. Y nada, gracias de nuevo a todos y a todas, para que esta tarde sea una tarde pues llena de eso, de literatura, de poesía, de prosa, pero también de cualquier pequeña anécdota que haga que estas circunstancias sean lo mejor que se pueda, lo mejor que podamos nosotros hacer de ellas. Así que, de nuevo, pues mucho ánimo y nada, encantado de estar con vosotros. Así que adelante y tenéis la palabra. Un abrazo, muchos abrazos. Gracias. Gracias, Antonio. Y comenzamos nuestro café con Cristina Buffone. Ha nacido en Roma. Desde pequeña siempre le han interesado las palabras y los idiomas, tanto que se ha graduado en idiomas extranjeros estudiando chino, inglés y español. Ha vivido en China, en Londres, pero después de haber pasado unos meses en Sevilla, se ha quedado enamorada de España. Así que cuando tuvo la posibilidad de volver, se vino a Almansa para trabajar. Durante los 2 años que pasó aquí, entre 2015 a 2017, frecuentó el taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura para seguir con su interés por la escritura y la literatura, tener nuevos estímulos y conocer a personas con su misma pasión. Cristina, tuya es la palabra. Buenas tardes a todos. No sé si me oís, que el gato ha pasado por el teclado y no sé si ha hecho cosas raras. Bueno, lo primero, quería agradeceros muchísimo por haberme invitado a este café. Me alegra mucho que, aunque esté lejos, os acordáis de mí y en esas ocasiones me habéis llamado. Y eso sí, mi paso por Almansa fue bastante largo y la experiencia en el taller de escritura fue una de las cosas más bonitas que hice ahí, porque ahí encontré a Antonio, Amparo y muchísimas más compañeros con el que he compartido no solo palabras, sino también experiencias. Antes de ir al Almansa yo siempre había escrito cosas, pero muy raramente la había compartido con otros. Eran cosas que escribía para mí, para la persona de mi familia, un círculo muy pequeño de gente. Y ahí el hecho de decidir, bueno, ahora escribimos algo y lo leemos a alta voz para que todos puedan compartirlo, ha sido una experiencia muy fuerte y que me ha ayudado mucho también porque yo soy muy tímida, no sé si se nota que estoy poniendo muy roja, pero soy muy tímida y el hecho de ponerme ahí en juego ha sido una experiencia que me acordaré para siempre. O sea, ha sido muy intenso y yo lo agradezco mucho. Y además de escribir nosotros, lo que también me quedó mucho fueron los encuentros literarios, porque yo sí, claro, estudié español y siempre he leído en español cosas, autores, pero sobre todo he leído muchísimas relatos y novelas. No he leído mucha poesía y han venido muchísimos poetas ahí en Almansa y yo he descubierto un mundo que nunca había conocido. Por ejemplo, José Corredor Mateos, del que se me quedó más en la memoria. Y también de eso os quiero agradecer mucho. Y nada, también el hecho de escribir y de leer me ha ayudado mucho, como creo también a vosotros, durante este periodo muy raro del último año, el estar encerrados en casa y no tener tanta libertad para salir. Luego, sé que en España es bastante parecido a Italia el hecho de las limitaciones al salir de casa, a no poder hacer un taller de escritura, no poderse reunir con los amigos. Y lo de la escritura me ha ayudado mucho porque he participado en algunos cursos online y claro, y el hecho de poder escribir, poner sobre papel todos mis pensamientos, lo que quería hacer y que no podía hacer, recuerdos, reflexiones, esto ayuda mucho. Y también leer y escribir sobre lo que he leído. He empezado, por ejemplo, a leer muchos autores norteamericanos. Por ejemplo, os lo quiero aconsejar, he leído Paul Auster, Mary Karr, Philip Roth, que son muy famosos, pero nunca había estado ahí leyendo sobre todo de un cierto tipo de literatura.
Y también me he puesto a escribir sobre lo que había leído, mis impresiones, lo que opinaba, si me había gustado menos, más, los puntos de fuerza. Entonces he ido también entrelazando lectura y escritura, porque también, claro, tener tanto tiempo libre hay que, hay que aprovecharlo de alguna manera. Y, y nada, y también quería, nada, quería luego leernos una cosita que he escrito sobre mis primeros días en Almansa, porque es un pequeño relato que escribí durante nada, el lockdown, eso, y nada, y lo quería compartir con vosotros porque también es algo que me va a acordar de vosotros. Habla la primera tarde que pasé ahí en mi nueva casa. Almansa, 3 sílabas, una alternancia simétrica de vocales y consonantes para componer el nombre de aquella pequeña ciudad de Castilla-La Mancha, mi nuevo hogar. Hasta hace unos meses nunca había oído hablar de Almansa y todo lo que sabía de la región eran famosas historias de molinos de viento que se parecían a gigantes. Y ahora estaba allí, sentada delante de las ventanas de mi nueva casa, mi primera casa sola, mirando el cielo que se teñía de naranja encima del castillo. Había elegido ese piso justamente por la vista al castillo. El entusiasmo por aquella grande terraza bañada de sol me había hecho olvidar que no había calefacción y que en los meses más fríos la temperatura solía estar bajo cero. Pero estábamos en verano, el invierno aún estaba lejos y yo era una cigarra, no una hormiga. Desvié la mirada de la ventana y me puse a observar el salón, o mejor dicho, las 4 grandes cajas que lo dominaban. Había sido raro empaquetar mi vida, decidir qué llevar conmigo y qué dejar atrás. Esas 4 cajas representaban una separación, pero eran también la base para construir mi casa en otro sitio. Era la primera vez que me iba de Italia sin tener una fecha de regreso ya definida, pero había llegado a un punto en el que mi vida en Roma me quedaba un poco estrecha, y entonces había cogido la oportunidad de irme y volver a empezar de cero, a solas. Ya, la cosa más extraña de esa casa era su silencio, la ausencia de voces familiares. Estaba colgando entre la soledad y la excitación de los nuevos comienzos. Suspirando abrí una de las cajas y el olor de casa me golpeó las narices, el olor de lavanda de las bolsitas que mi madre utilizaba para perfumar armarios y cajones. Las había puesto en mis cajas también. Encima de todo, una grande bolsa de donde salían vestidos. Justo debajo, mis zapatos favoritos, las Converse grises y 2 pares de sandalias, idénticos, uno azul y otro rojo, hijos de mi indecisión desmesurada. Y más abajo, mis libros. Los que estaban más arriba, Alicia en el País de las Maravillas y Dove sei stanotte, parecían intactos, pero al bajar la mano en la caja me di cuenta de que había un problema. Un gran problema. Los que estaban al fondo se habían mojado. Todos estos libros tenían la contraportada y las últimas páginas húmedas, onduladas y pegadas entre sí. ¡Ay, qué desastre! Saqué el pobre cuerpos bajo el sol y lo miré tristemente. Y luego, de repente, me fui a la cocina. Abrí el microondas y puse el libro dentro. Luego cerré, imposté el temporizador y la temperatura, a media potencia, que nunca se sabe. Bueno, esto era un recuerdo que quería compartir con vosotros y espero que os haya gustado. Y nada, cedo la palabra a Amparo, que creo que ya me he ido un poco larga, aunque hable rápido. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti, Cristina. Echamos de menos las tardes compartidas aquí y esos cafés que nos tomábamos. Amparo, disculpa un segundo. Es que no he podido evitar, porque esto me ha recordado las clases de pronto. Y os doy las gracias a todos, pero ahora de pronto a Cristina, ahora especialmente, porque de pronto te das cuenta de que han sido muchos años de clases, de personas de diferentes lugares, tú aquí de Italia. Y disculpa que aunque sea, permíteme, ya que es, bueno, un poco más que como profesor, como compañero, una pequeña cosa que acabo de percibir y que tengo que decir que esté equivocado. Tu relato me ha encantado, Cristina, y creo que ese relato tiene, es una cosa que te digo, tiene no el aliento de un relato corto, sino siento que tiene el aliento de una novela, de un relato largo, que te puedes escribir bien en italiano o en castellano, lo puedes hacer en las dos lenguas. Creo que si te pones, dejándote llevar el aliento de una novela. Así que sigue adelante y espero que algún día, si te animaras,
que vuelvas con ella y no la dejes. De verdad te lo digo sinceramente, si no, no hubiera intervenido. Intentaré interrumpir lo menos posible, pero como es un café literario no he podido evitar decirte esto porque realmente lo siento así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a intervenir más, pues muchas gracias. Ya si me vuelvo a poner te avisaré. Gracias. Bueno, yo te aconsejo que nos lo escribas en bilingüe, por lo menos, en italiano y en español, que lo podamos disfrutar. Bueno, Voy a ya... traducirlo yo misma, si lo voy a escribir. Y ahora es el turno de Luis San José, que nace en Ciudad Real. Su infancia transcurre en Barruelo de Santullán, es un pueblo minero de Palencia. Durante 45 años ha vivido en Alcalá de Henares y fijando su residencia hace apenas unos meses en Majadahonda. Y ahora ya pasamos a su currículum artístico. En cuanto a lo literario, Luis tiene más de 130 reconocimientos en las 3 disciplinas. Algunos se pueden leer, incluso escuchar, en su bitácora Caricias y Carencias. Destacar el conseguido en microrrelato por la Asociación de Escritores de Rivas, que además, el lunes pasado, antes de ayer, recibió un segundo reconocimiento con el microrrelato Pentecostés. También cuenta en su haber el primer premio Fray Luis de León de poesía. En narrativa cuenta con el Albaricoque de Oro y otros como los otorgados por las universidades de Almansa en el tercer certamen literario, Salamanca, Zenda, por la Diputación de Cantabria, Radio Aragón, Radio Nacional de España, Radio Castellón, etc. A nivel teatral es director de formación y actor. Fundador de varias compañías de teatro y actualmente con Romanceros de Carne y Plata, para ofrecer poesía musicalizada y dramatizada. Fue seleccionado para la muestra de teatro breve de Alcalá y para el certamen nacional de declamación de Albós, al que renunció por coincidir con el estreno de su obra Estramonio. En las palabras de Luis San José, además de músico nefasto, pintor mediocre y bailarín frustrado, me declaro escultor aceptable con la palabra y arquitecto incansable de naipes y sueños. Luis, yo quiero que hables de tu título de arquitecto de sueños. Explícanoslo. Bueno, no sé, poco puedo añadir, poco puedo decir, al menos relevante. Disfruto mucho escribiendo, muchísimo. Y escribo desde, en algún sitio dije, así un poco poniendo una nota de WhatsApp, que desde que soy espermatozoide. Y bueno, pues hace mucho tiempo. Nunca me había atrevido a abrir el cajón hasta hace pues 4 o 5 años. Y bueno, pues he tenido algunos reconocimientos, sí. Me gusta tocar todos los temas, todos los palillos. Hablo de teatro, hablo de poesía y hablo de narrativa. Y en narrativa, pues todos los géneros, desde ese último que acabas de mencionar, de Pentecostés, por ejemplo, que lo he hecho en 2 ocasiones nada más, pero las 2 veces me lo han reconocido, es un relato erótico. Y bueno, pues creo que es un premio de bastante bien reconocido. Y bueno, como tal, como erótico, bien dotado, hay que decirlo. Entonces, bueno, pues y nada más, poco más. Me gusta escribir, no tengo todo el tiempo que quisiera, aunque estoy jubilado ya. Trabajé en banca muchísimos años, administrativo, sí, bueno, he tenido empresas, he sido muy activo. Activo y creo que lo sigo siendo. El deporte y la actividad me matan, me llama continuamente. A ver si cuando yo me muera ponen en mi lápida, aquí yace un personaje vital. Ese sería el epitafio. Pero bueno, y nada, muy inquieto, mucha inquietud en todo y disfruto al 1000% en todo lo que hago. Y ese posiblemente será uno de mis grandes defectos. Pues que no te centras en nada y en nada
maestro, ¿cómo es eso de maestro de mucho y experto en nada, ¿no? Pues ese un poco soy yo. ¿Y qué más puedo decir? Nada, que me alegro muchísimo esta invitación. Algo bueno tenía que traer todo esto de la pandemia, ¿no? Porque cuántas veces con el alma sí he estado muy, muy ligado a vosotros. Me ha dado muchísima alegría, Amparo, Antonio, cuando me invitasteis a este café, porque, claro, desde Madrid, pues se resulta difícil. Si no, estaría allí todos los días dándoos la lata, ¿no? Y encantado y enamorado de todo y de todos vosotros. Y nada más. Bueno, yo esperaba que nos leyeras algo tuyo, algún trocito tuyo, porque tu lectura es radiofónica. Algo muy breve, quizá. Bueno, mira, vaya, no lo había, a ver, perdona un segundito, no lo había previsto, ya que digo que me gusta tocar muchos palillos, pues algo que pueda parecerse a narrativa y poesía. Vamos, me prodigo más sobre todo en el microrrelato. Y el microrrelato para mí pues es especialmente muy parecido a la poesía, muy parecido. De hecho, pues tiene muchas características comunes, ¿no? Como es la precisión de la palabra, la concisión, precisión, concisión. Entonces, en eso se parece mucho. Hay un pequeño relato, eso me parece que 100 palabras nada más, pero que tiene un poco esas dos virtudes, ¿no? De la poesía y lo titulé Don Juan. No sé si la imagen se me sigue viendo, ¿no? Porque estoy mirando aquí, estaba buscando el relato, que no me lo sé de memoria. Tengo memorizados muchísimos poemas, porque últimamente pues me da por la rapsodia, y más que por el teatro incluso. Y estoy haciendo recitales de poesía, siempre de memoria, claro, pero es que lo mío no acostumbro a memorizarlo, no creo que merezca tanto la pena. Os lo voy a decir, Don Juan hasta la muerte. Este sí tuvo un pequeño reconocimiento por ahí en un concurso. Puedo escribir la historia más triste que imaginarte puedas. Puedo decirte, por ejemplo, que solo queda silencio en este lado de la tapia, que al otro lado me consta que hay gente que se abraza y yo no puedo ofrecerte más que unas manos descarnadas. Puedo decirte que los cipreses susurran cuando canta la chicharra, que tengo un grito sordo que atenaza mi garganta, que bajo esta piedra de granito sigue latiendo un alma que se empeña en recitarte a Neruda en esta noche estrellada. Podría decirte que te quiero como si estuviera vivo, que necesito tenerte y abrazarte en una noche tan larga, que te espero porque quiero que devuelvas a tu marido el puñal que se olvidó en mi espalda. Eso es, cortito. Bueno. Muchas gracias. Si queréis también y entonces ya sí que se ameniza la tertulia con el erótico, pero es un poco más largo, son 400 palabras. Es un poco más largo. Bueno, en otro momento. Muchas gracias, Luis. De todas formas, cuando recibiste el premio aquí en Almansa, en el tercer certamen literario, lo hiciste todo de memoria. Sí, bueno, procuro, pero bueno, claro, es que la ocasión lo merecía también, un pequeño esfuerzo. Lo mío no suelo memorizarlo, pero sí me gusta ponerle un poquito de énfasis, ¿no? a lo que se dice y a lo que se lee. Yo creo que cobra otra dimensión, ¿no? El gesto también tiene habla por sí mismo también, ¿no? Entonces, pues
Pues sí, lo hice, sí, siempre. Pero generalmente, si tengo alguna que leer, algún relato mío, entonces ya con tiempo sí procuro memorizarlo y ensayarlo. Porque el memorizarlo requiere una interiorización especial. Es lo mismo que un poema, ¿no? No es lo mismo leerlo que declamarlo, que memorizar, ¿no? Es distinto. Bueno. Si queréis, Gracias. por no acaparar más tiempo, os leo después más cosas. Muchas gracias, Luis. Y ahora les leo la biografía de un amante de la narración oral escénica, Miguel Ángel Montilla. Miguel Ángel es licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Trabajó en Japón transmitiendo nuestra cultura y allí tuvo la oportunidad de conocer los cuentos tradicionales nipones y los haikus. Después marcha a América, donde conoce los mitos incaicos y contando cuentos se introduce en la tradición oral andina. A su vuelta a España, el trabajo le lleva a investigar los cánticos medievales en castellano antiguo. Es becado por el Ministerio de Cultura español para cursar estudios en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, en París, por lo que retoma sus viajes. Fija su residencia en un barrio africano de París y trabajando con su maleta viajera, profundiza y conoce la tradición oral africana. Su siguiente experiencia laboral es en Bélgica, en el Circo del Sol. A su regreso a España se instala en Barcelona. Se integra en diferentes proyectos con el grupo Plaudite y realiza sesiones de narración oral en catalán y castellano, con motivo del 4º centenario de Don Quijote, y hace también la experiencia de cuentos de todos los colores, un proyecto que rescata cuentos de la tradición oral de migrantes, y el proyecto experimental ¿Cuál es el aroma de cada cuento? Con la compañía recorrió decenas de ciudades de todo el mundo, Amberes, Múnich, Copenhague y Monterrey, entre otras. Ya en España comienza con sus muchos y diversos proyectos. Con nosotros lleva desde 2014 en las campañas de animación a la lectura y ha impartido 2 cursos de narración oral aquí en nuestra Universidad Popular. Al igual que clausuró los 10º encuentros literarios en 2019, con literatura oral, los cuentos nos viven. Miguel Ángel, cuéntanos un cuento que nos viva. Bueno, pues agradecido por la invitación, siempre es un placer estar con vosotros y compartir experiencias vitales, porque para mí mi trabajo forma parte de mi vida. Es decir, esta mañana, por ejemplo, me he ido al centro deportivo, donde yo sé que van los jubilados a jugar a la petanca, ¿no? Y me gusta estar con ellos porque recupero tradición oral que probablemente en muy pocos años desaparezca, ¿no? Entonces, mientras estamos lanzando las bolas, ellos cuentan y narran chascarrillos, historias, frases, dichos o frases antiguas que ya están en desuso, y yo, pues, sin que se den cuenta, con el móvil grabo. Y me he dado cuenta esta mañana, mientras estaba jugando con ellos a la petanca, que si me dejo perder, o sea, si hago como que estoy poniendo mucho interés por ganar la partida, pero en realidad la pierdo, ellos me cuentan más cosas. Así que me he convertido esta mañana en un gran perdedor de la petanca, pero tengo otros beneficios, ¿no? En otro orden de cosas, mi hijo ha estado aquí este fin de semana, está estudiando turismo, y como ya está, que va a hacer el Erasmus, me ha preguntado, papá, ¿se te ocurre alguna idea innovadora para hacer viajes así turísticos cuando ya acabe la pandemia y todo esto? Digo, pues sí, siéntate. Y nos hemos tomado una cerveza a las 12 del mediodía cuando he terminado de la petanca y le he contado la idea. Y digo, pues ¿por qué no voy a contarla en el café literario también la idea?
Y es la siguiente, ¿no? Se fleta un autobús para 30, 40 personas. Hay una persona que hace un poco de joker o de guía y saca una baraja de cartas española. Baraja, y al que le sale, por ejemplo, las de copas, decide a dónde vamos. Ah, pues vámonos para Caudete, por ejemplo, desde aquí, desde Cañada, que es donde yo vivo, vamos a Caudete. Y entonces el chofer dice, vamos a Caudete. Llegamos a Caudete y entonces volvemos a barajar. Y al que le toca, y repartimos las cartas, al que le toca las de copas, pues vámonos, por ejemplo, a Tomelloso. Pues nos vamos a Tomelloso. De manera que los viajeros van decidiendo hacia dónde se va, y esa inquietud, esa incertidumbre, ese viaje a ninguna parte, nos va a llevar a un estado de ensoñación en el que todo es posible, porque como no hemos marcado hacia dónde vamos, se produce un estado en el que también conecta con lo literario, cuando te pones frente a la hoja en blanco y dices, bueno, pero ya, ¿qué voy a escribir? Si está muy, por lo menos en mi caso, si está muy elaborado hacia dónde quiero ir, me manipula, mi propio sentimiento y pensamiento me manipula, cuando yo lo que quiero es dejarme llevar por lo que pasa en el momento aquí y ahora, ¿no? Después de contar estas dos experiencias, siendo este café literario, me quiero estrenar como escritor, y he escrito unos 30 cuentos y digo, pues voy a compartir uno. Voy a compartir uno que he escrito. Como es reciente, que está la cosa en el horno, tengo inseguridad, tengo miedo, pero me voy a lanzar a la piscina y lo voy a compartir. Lo voy a leer porque todavía no es que, ya te digo, tiene muy poco tiempo. Y dice así el cuento. El cuento se titula El mapa interno. Y dice así. Iba caminando por una senda hecha. Me perdí. Entré en un pueblo donde solamente había niños. El alcalde, que tenía un mostacho incipiente, me dijo, este pueblo existe solo si tú lo deseas. No entendí sus palabras, pero me parecieron sinceras. Mi reloj de repente se paró y comprendí que allí el tiempo no estaba incluido en su percepción de lo real. El pequeño alcalde me invitó a la taberna. Pedimos un licor. Está hecho de recuerdos, me dijo. En aquel lugar la gente escuchaba más que hablaba, por eso había tanto silencio. Me daba la impresión de que había más corazones que razones. Cuando pregunté en qué provincia estaba, los parroquianos me miraron extrañados y el más avezado se aventuró a decirme que el pueblo no tenía territorio, que el mapa lo creaba cada uno en su cabeza con el libre albedrío que se crea cuando eres fiel a ti mismo. No entendí lo que quería decir, pero me sentí abrazado por todos los oriundos de ese extraño lugar, como entre el líquido amniótico de una madre adolescente. Salimos a dar un paseo y la senda me llevó a ninguna parte. En una encrucijada, el alcalde me confesó que nadie le había votado, que era alcalde por destino. Me dejó elegir el camino a seguir. Cuando se despidió me recordó que lo que no se ve es el andamiaje de aquello que se ve. Me dijo el alcalde. Sus palabras acariciaron mi áurea, que se volvió transparente como el agua clara en la boca de la montaña. Le conté que de pequeño era capaz de ver el cuerpo espiritual de los que me rodeaban. Mi madre me enseñó a verlo. Ella estaba conectada con un mundo que desaparecía cuando lo nombrabas. Murió entre paredes acolchadas. Ese día yo dejé de percibir esos colores que rodeaban a los seres vivos. El alcalde me abrazó sin tocarme. Mis lágrimas fueron formando un charco debajo de nuestros pies. En una bifurcación sin sentido, la despedida se dibujó en el aire como la brisa de atardecida y el barco que nunca regresa. Me volví y el alcalde ya no estaba. Nos hallábamos en un claro inmenso, no había dónde esconderse. Vi sus huellas que brillaban en la noche como luminarias incandescentes. He buscado sin éxito ese lugar. Siento que cuanto más me acerco a él, más se aleja. Pues este es uno de los 30 cuentos que tengo escritos y aquí lo dejamos, para no quitar tiempo a todos los participantes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus cuentos. Esperamos verte pronto por aquí siguiendo contando cuentos. Y ahora ya seguimos con el proyecto Una canción, un labio. Y comenzamos con Cecilio Sánchez Tomás, que es de Almansa.
Se interesa por la fotografía a los 16 años en el laboratorio fotográfico del Instituto José Conde, con un grupo de compañeros. Y a partir de entonces prosigue su formación de manera autodidacta y asistiendo a diversos cursos en Valencia, Guardamar del Segura y en Madrid con Castro Prieto. Está vinculado activamente al asociacionismo fotográfico local, desde el grupo fotográfico MECA al actual Fotoclub de Almansa. Fue monitor de fotografía durante varios años en nuestra Universidad Popular y en la de Albacete, con talleres especializados de positivado. Ha recibido numerosos premios y ha sido seleccionado en diversos concursos, entre los que destacan varios premios primero en el certamen de Artes y Tradiciones Populares de la Diputación de Albacete. En 2002 participa, junto con Vicente Esteban y Sergio Mendoza, en la colectiva 3 autores, 3 ciudades. Ha realizado 3 proyectos fotográficos expositivos: Paisaje, una visión personal del paisaje en blanco y negro; Palmeras, el árbol de la palmera como nexo de unión del Mediterráneo; y Líneas demarcatorias en un paisaje. La portería de fútbol, con sus 3 palos o en su defecto unas líneas marcadas, como elemento integrador en el paisaje. Trabajó durante 20 años en la imprenta municipal de Almansa hasta finales de 2007, que por la reducción considerable de movilidad a causa de una repentina lesión medular, cambia su vida laboral y su trayectoria fotográfica. Con la larga estancia en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y con la cámara como inseparable compañero, realiza un trabajo fotográfico a modo de diario personal. Hace justo años que creó el proyecto personal Almansa 30 fotos, en el que se publica en 30 fotos WordPress, una foto diaria hecha el mismo día, y lo más destacado es que lo ha hecho de forma ininterrumpida. Fotos que se pueden ver también en Almansa 30 Fotos y en Instagram. Asimismo, presenta esas imágenes semanalmente en la televisión de Almansa desde hace unos años. Cecilio, tú iniciaste el proyecto. Explícanos cómo fue. Hola a todos y bueno, eso que quizás fue la chispa. Todo surgió, la chispa o la idea, todo surgió a través del café, como muchas cosas en la vida. Y siempre lo tenía en mente de que la fotografía era un arte y, por supuesto, un medio de expresión, como la pintura, la escultura y, sobre todo, la escritura, la palabra. Entonces, pues un día yo creo que había visto un proyecto también de positivo y con fotografía y poesía, y se lo comentándolo con Amparo y eso, que me gustaría hacer algo. Pues ahí surgió la idea y ya contactamos con Sergio, y de ahí pues poco a poco fue surgiendo todo. Y ya pues Amparo contactó con los escritores y Sergio y yo nos pusimos con la imagen, con la fotografía. Muchas gracias, Cecilio. Y ahora, pues, el otro fotógrafo que también estuvo nos contará un poco más también. Sergio Mendoza Izquierdo. Es de Fuenteálamo, de Murcia. Es técnico especialista en telecomunicaciones. Completa su formación como técnico de instrumentación industrial y nuclear. Entra en el mundo de la fotografía con apenas 15 años con la exposición individual El mundo que nos rodea, y desde esos momentos su vida discurre alrededor del mundo de la imagen y la cultura, ya sea como autor, comisario de exposiciones o videógrafo. Genera la idea y dirige el Abierto de Fotografía de Almansa entre 2003 y 2006, a la vez que es miembro del comité de selección de la Asociación Cultural Revolta en Valencia entre 2003 y 2009.
También coordina el trabajo final de curso Monte Ibérico, perteneciente al título de experto en fotografía, imagen y acción creativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche en 2005. Pertenece a su vez a la ejecutiva de la Asociación Cultural Torregrande de Almansa desde 2015. Sergio, yo sé que has hecho muchas más cosas que aquí no aparecen y algunas que les tienes especial cariño. Al igual que quiero que cuentes un poco pues, cómo se fue desarrollando el proyecto de una canción, un labio. Adelante, Sergio. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme al café literario, aunque nosotros somos fotógrafos, no somos literatos, pero sí que es cierto que la fotografía hay muchas maneras de mirarla y hay una mirada, hay una visión como individual de cada imagen, pero luego hay una lectura que es muy interesante y creo que es la que aparece en el proyecto de una canción, un labio, que es de imaginarse las fotografías como palabras sueltas que se quieren entrelazar y quieren formar su propio verso, ¿no? Pues de lo que me comentas de proyectos así que les tenga mucho cariño, me imagino que te refieres al de Paco Catalán, que hice a los cortometrajes que he hecho sobre la figura de Paco Catalán, que es un pintor, escultor y multifacético autor que tenemos que vive en Almansa, y que sí que es cierto que tiene una extraordinaria sensibilidad y que su trabajo merece la pena verlo de esa manera que yo creo que el cortometraje o el vídeo te ofrece, y es que no solamente ves una obra, sino que tienes una visión de conjunto, una visión global, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que es uno de mis trabajos preferidos, que de momento hay 3 cortometrajes y que seguramente habrá un cuarto si este demonio del bicho nos deja. Y sobre el tema que preguntabas o comentabas de una canción, un labio, pues decir que, bueno, lo primero es que fue un desafío cuando tú y Cecilio me contaste lo que se quería hacer y tal, ¿no? Porque yo me encargué un poco de la parte técnica de grabación, de vídeo y tal, y era un poco, pues eso, ver si realmente teníamos la capacidad de desarrollar la idea y llevarla a cabo, cómo luego íbamos a montar eso en un escenario y tal, y bueno, pues fue apasionante y fue súper chulo. También había un desafío en el sentido de que cómo iban a unir las imágenes que quizás en general son mucho más documentales, las imágenes que nosotros hacemos, Cecilio y yo, mucho más documentales, con la literatura o con poemas mucho más conceptuales, ¿no? Entonces, al final lo que yo creo que hicimos fue que recorrieran como caminos paralelos, ¿no? Y que muchas veces confluían esa imagen y esa poesía, y otras veces caminaban separadas, unidas siempre por la música de Valero, ¿no? Un poco esa fue la manera de desarrollarlo. Y por contar así alguna anécdota y no irme mucho del tema del libro de una canción, un labio, no extenderme mucho, decir que yo por aquellos entonces había estado en Chile. Chile era como un sueño de juventud, ir a Chile, a la tierra de Salvador Allende, ir a la tierra donde nació y vivió Violeta Parra, en fin, de los referentes de la juventud, ¿no? De Juan Carlos Iturra. Sí, pues por ahí voy, porque en ese viaje que como habéis comentado antes, ese viaje totalmente libre, que dejas que un poco el día a día te mueva, las circunstancias te muevan y te lleven de un lado para otro, pues una mañana caímos en Valdivia, cerca del mercado, y yo entro a ver el mercado, y en el mercado había una tienda de artesanía, de madera y tal, y bueno, pues me gustó, compré una artesanía, y cuando hablé con el señor que me vendía la artesanía, me di cuenta que allí había algo que no me cuadraba, no parecía un vendedor de artesanía, más bien parecía una persona muy culta y un literato. Le dije a Juani, a mi compañera, le dije, sigue por ahí paseando, que voy a hablar con este hombre, que aquí hay algo que no me cuadra.
Y de ahí nace pues que era Juan Carlos Iturra, era el que había fundado el Ateneo Literario de Valdivia y además me regaló un librito que él no sé si sabe que todavía conservo, tengo aquí. Yo cuando ya vuelvo de Chile empiezo a hojear el librito y vi, pues no sé, cualquier poema del libro. Voy a permitirme, con el permiso de Juan Carlos, leer uno de ellos, por ejemplo este. Puerta del enemigo. Cae el odio, entre las cáscaras de pintura, con la dulce sombra del cansancio. Esa capacidad de síntesis, de que las palabras sean certeras, de que cada uno de los poemas te reconduzca a un sentimiento, me hizo ver que no era un poeta de postureo, que realmente la poesía la vivía en su interior. Y cuando surge el proyecto Una canción, un labio, dijimos, Juan Carlos Iturra tiene que estar con nosotros, aunque sea de forma virtual, como hasta ahora, como esta tarde. Pero bueno, ese es un poco por qué Juan Carlos está entre nosotros, ¿no? Por ese afán un poco nuestro viajero de intentar conocer o comprender Latinoamérica, ¿no? Seguramente ahora veremos un pequeño poema visual que le he pedido a Amparo que ponga, que es sobre Perú y que un poco comparte esa necesidad de intentar comprender aquellas tierras que cuando uno está allí las siente como si fueran las de aquí, ¿no? Y que se siente uno como que todo el mundo todas aquellas personas son hermanos tuyos, ¿no? Y ahora, unos meses antes de la pandemia, estuvimos allí, estuvimos en Perú, estuvimos buscando las raíces de César Vallejo, otro poeta para mí muy importante, ¿no? Por ese giro que dio a la literatura en aquellos momentos. Y estuvimos intentando comprender qué era aquello del Perú. Perú es un país muy incomprensible para la visión de un occidental, ¿no? Por su orografía, por sus tradiciones, y un poco de ahí surge, y no me quiero extender más, ese poema visual este es un pequeño resumen o corto, o un pequeño extracto del gran poema visual sobre comprender el Perú, ¿no? Y que hay que verlo, hay que intentar mirarlo como que cada una de las fotografías son partes de un poema global. Y nada, muchas gracias por prestarme un poco de atención. Venga.
Muchas gracias de nuevo, Sergio. Y ahora llega el turno de un músico, Valero González Martínez, que es de Almansa y comienza sus estudios de guitarra a los 14 años en el Centro Joven y en la Universidad Popular de Almansa. Posteriormente, profesionaliza sus estudios en los conservatorios profesionales de música de Almansa y Albacete, a la vez que perfecciona su formación en los cursos de alto rendimiento de la Escola de Música de Alibitún de Onteniente y en el ámbito de la guitarra moderna en la Escuela de Música Moderna de Albacete, obteniendo el título de guitarra eléctrica. En el ámbito docente ha impartido clases de guitarra durante 13 años en el Centro Joven y en nuestra Universidad Popular, y en la Escuela de Música Moderna Monmo, de Montealegre del Castillo, de la cual es cofundador. Ha formado parte como guitarrista y compositor de diversos grupos de música pop de nuestra ciudad y alrededores, y actuando como músico de escenario junto a varias compañías locales en las obras de teatro y musicales, Dorian Gray en New York City, Por delante y por detrás, Hoy no me puedo levantar, y Edwin y el centímetro cabrón. También ha colaborado como músico de estudio en la grabación de diversos discos y como fundador y organizador del festival Elofest en Montealegre. Compuso la banda sonora del proyecto cultural Una canción, un labio, desarrollada en el seno de los encuentros literarios de la Universidad Popular de Almansa. Es graduado en Derecho, máster en Derecho Constitucional, funcionario de la Administración General del Estado y actualmente concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Almansa. Valero ha sido alumno, profesor en nuestra Universidad Popular también, además compositor, y nos hiciste la banda sonora del proyecto. Cuéntanos un poco. Bueno, primero, buenas tardes a todo el mundo que nos está viendo. Qué maravilla la presentación que me has hecho, Amparo. Suena todo mucho más grandilocuente en un papel cuando lo escuchas de otro y cuando tú lo has vivido, y realmente pues han sido pues experiencias muy bonitas. Primero, pues eso, poner el énfasis en estos encuentros literarios, en este caldo de cultivo que supone algo como la Universidad Popular. Yo cuando era pequeño y veía que la gente iba a los cursos de Casa de Cultura, nunca me imaginé que pudiera dar lugar a un entramado tan maravilloso de gente que pues dedica su tiempo y toda su arte en hacer cosas como las que surgen. Centrándonos un poquillo en el proyecto este de Una canción, un labio, todo surge cuando Amparo... Yo soy de lío fácil, no quiero que se interprete mal, pero es verdad, es muy fácil liarme y un día Amparo, pues una de todas estas cosas que proponía, o presenta un festival de danza, o pues ven a tocar mientras que presenta Antonio García Soler, presenta un libro, o cualquier cosa de estas, pues me propone esta idea de Una canción, un labio, de esta fusión de fotografía y poesía, y la verdad es que me enganchó como no. Y entonces ya quedamos con Sergio. A Sergio le tengo que agradecer su infinita paciencia conmigo, porque la verdad es que mis medios técnicos y mi tiempo en aquel momento eran bastante limitados, sobre todo los medios técnicos y mis conocimientos, vaya. Y fue un reto con mi escaso material grabar algo que no tuviera demasiados ruidos parásitos y demasiadas cosas. Y me retrasó bastante la grabación. Recuerdo que me pasasteis un primer paquete de 4 o 5 vídeos. Yo pensaba que solo era eso y empecé a darle vueltas al asunto, y entonces luego me recuerdo que dijeron, bueno, pues ahora viene todo lo demás, y fue como, ¿y ahora qué hago yo aquí? Pero la experiencia fue muy bonita. Por ejemplo, a la hora de componer las canciones, para lo que es la música para cada poema, la forma de hacerlo fue muy diferente dependiendo del poema. Por ejemplo, recuerdo el de Tomás Conde, que no me basé para nada en lo que el mensaje quería transmitir. Al final, un mensaje tan del sur, creo que hubiera podido encajar algo más, con un aire más andaluz, un aire más flamenco, y sin embargo la musicalidad de Tomás pues me inspiró algo completamente diferente, algo de evocar la niñez, algo bonito, y pues hice algo así. En de Juan Carlos Iturra, que lo tenemos por aquí, pues recuerdo que al ser algo tan diferente, de algo tan de tierra, algo tan de la madre de la tierra, pues me vino a la cabeza la estructura armónica de la canción de Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat,
cogí esa pequeña estructura primera de 4 acordes, les di un poco la vuelta y pues me basé en eso. También por contar así un poco anécdotas que nos decía Antonio cuando preparábamos este café literario, que fuéramos un poco originales. También quiero hablar de la dificultad que, pues a lo mejor el tono de voz de alguno de los autores era bastante complejo. Amparo creo que se ríe porque recordamos mucho, y con Sergio, varias pruebas que hice con algunos de los autores. Me costó muchísimo la de Aureliano, el poema era una maravilla, la selección fotográfica era preciosa, todo era muy bonito, pero no sabía, o sea, me costó mucho encontrar alguna composición musical, algo que realmente pegara. No sé, fue un reto bastante bonito. Y lo que más recuerdo, lo mejor fue llevar eso que cada uno hizo en su casa, ¿no? En su vida privada, la toma de fotografías, el escribir un poema, que todo se relacionara, yo la música, y lo que ya fue espectacular fue la presentación en directo, cuando se empezaron a recitar la poesía, luego cuando se unió Llanos, la danza en las siguientes ediciones para cuando empezamos a moverlo, el ir al Teatro Ateneo de Madrid. Yo, por ejemplo, os tengo que agradecer a los creadores de esto y a todos los autores que se dieran la oportunidad de ir a Madrid. Yo nunca había tocado en Madrid y recuerdo muchas veces de más pequeño pensar, madre mía, tocar en Madrid, qué maravilla. Y el hecho yo recuerdo que me fui en el tren, vosotros fuisteis en autobús, yo por mi salud no me podía ir en un autobús un viaje tan largo, así que opté por mi tren con la seguridad que me daba. Y recuerdo bajar en Madrid con mi guitarra en la mano y era como, bueno, he vuelto a esas ideas de los años 20, la gente dejando el pueblo para ir a la ciudad a buscarse la vida musicalmente. Y el día del Ateneo fue sencillamente espectacular. Luego también, pues, muy buen recuerdo Albacete, que es una ciudad en la que yo me he formado y he vivido mucho, y Cartagena, con un viaje un poco también accidentado, pero muy bonito. Y nada, haberme dado los fotopoemas estos, la oportunidad de conocer a estas personas, Cecilio y Sergio, que no había tratado nunca con vosotros, pues fue maravillosa. Y es con lo que me quedo. Yo, pues, no sé, espero que ese granito de arena que puse haya ayudado a hacer un proyecto que ya era grande de por sí, pues redondearlo un poquillo, porque más grande ya creo que era imposible. Y como no debo enrollarme mucho más, porque somos muchos para hablar y cosas muy interesantes que contar, mandaros un beso fuerte y un abrazo a todos y a todas. Y que, Amparo, yo ahora que estoy un poco más apartado de la docencia, a ver si se os ocurre otro proyectillo y volvemos a desempolvar los micrófonos, la cámara y los bolígrafos y nos ponemos a ello. Muchas gracias, Valero. Bueno, pues del proyecto, ¿qué queda que decir? Pues como ha dicho Cecilio, como ha dicho Sergio, como ha dicho Valero, fue un proyecto que surge entre amigos, sin saber a qué puerto podía llegar. Como coordinadora me tocó también coordinar el proyecto. Contactamos, por supuesto, con Antonio, porque sin Antonio no hubiera sido posible. Antonio es el que conoce a todos los escritores que vienen a los encuentros, amigos y demás. Y lo más agradecido fue esa gran voluntad y ese decir que sí de casi todo el mundo. Coger una serie fotográfica de Cecilio, una serie de Sergio y ponerles letras. En algunos casos el propio autor puso las letras, en otros casos estaba la letra y entonces hubo que hacer la serie fotográfica. Y cuando ya está todo más o menos unido, también tengo que agradecer muchísimo, porque hubo autores que me dejaron todos sus versos para que yo recreara un poema nuevo que se ajustara a la idea de lo que es la fotografía. Y también los fotógrafos me dejaban sus series fotográficas para que yo las adaptara a esos poemas que iban surgiendo. Para mí fue un trabajo muy, muy creativo. Fue largo, fueron prácticamente 2 años. También tengo que decir que fue algo muy bonito, muy divertido, porque nos fuimos de viaje a casa de muchos autores a compartir palabra, los vinos, las tardes, las risas. Entonces eso también nos acercó mucho como personas. Ya llega un momento en el que ya tenemos que dar forma. Entonces Cecilio deja su máquina de fotos
y se convierte en maquetador para conseguir que saliera este libro, más una exposición que acompañaba al libro. Y eran unos paneles y además se proyectaba todo lo que se había hecho con los textos y las fotografías. Sergio convierte su cámara fotográfica para hacer un vídeo y este libro se acompaña de un vídeo con todos los recitales que se hacían. Y ya teníamos poemas visuales, poemas escritos, teníamos en la banda sonora un poema sonoro. Para hacer más grande el proyecto contamos con nuestra profesora de danza, Marillanos Ortiz, y con unas chavalas que ella prepara, añadió el poema de la danza. No queda aquí reflejado porque el poema de la danza, la belleza es la puesta en escena. Y cómo lo íbamos a presentar. Como eso ocurre por el 2013, es el 30 aniversario de la Universidad Popular y qué mejor que presentar el proyecto en nuestra propia Universidad Popular. Yo como trabajadora, Valero como músico y profesor que está aquí, Cecilio, amigo y compañero de la imprenta municipal, y Sergio, que forma parte también nuestra, Antonio como el profesor del taller de escritura, pues lo decidimos y así fue como se edita el libro en la imprenta, se hace la exposición y llegamos a reunir pues a 15 personas en vivo y en directo en la proyección. Así que en el año 14 fue cuando inauguramos los encuentros literarios, que serán los quintos. Seguidamente lo presentamos, como ha dicho Valero, en el Ateneo de Madrid en mayo de 2014. Luego, coincidiendo que fue un acto muy emotivo con el Día Mundial de la Poesía, el 21 de marzo, se representó en el Auditorio José Saramago de Albacete. Y por último, en el 2016, en octubre, nos llamaron para que lo hiciéramos en el Auditorio Ramón Alonso Luci de Cartagena. Entonces, bueno, pues fue una experiencia bonita porque nos íbamos reuniendo en los diferentes sitios. Sentimos un poco aquello de somos una compañía. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora ya vamos a ir hasta Chile, porque luego, cuando vaya a presentar tu vídeo, te haré la presentación como la hacía en vivo y en directo aquí cada vez que estabas y tú no podías estar. Juan Carlos Iturra González es de Villarrica, pero reside en Valdivia desde el año 71. Alejado de las actividades literarias de su comunidad, se ha formado personalmente al alero de libros y conversaciones. No obstante, estas lejanías no han impedido algunas apariciones en el mundo del libro y de las artes. Debuta en 1998 con el poemario Giro de Tierra. En 2001 es incorporado al poemario colectivo Compañeros de Juego. En 2014, Ediciones Casa Azul de Valparaíso edita una plaqué con una selección de su poemario inédito Destiempo. Y en ese mismo año es cuando participa en nuestro proyecto Una canción, un labio. En 2016 es incluido en el poemario colectivo Plesou. Al año siguiente participa como actor secundario en la película Curiche, dirigida por Francisco Ríos. Y el año pasado, en el 2020, aporta sus textos poéticos al trabajo audiovisual Atmos, de Francisco Ríos. Gracias, Juan Carlos, por compartir esta tarde con nosotras. Así que tuya es la palabra y en esta ocasión sí que le tenemos que dar las gracias a las nuevas tecnologías porque compartimos en tiempo. Buenas tardes, un saludo a todos. La verdad es que me había preparado toda la mañana con el discurso de cómo llegué al Almansa, pero Sergio se me adelantó
por supuesto con maestría y con bellas palabras que agradezco, como que se le anduvo pasando la mano. Gracias, Sergio. Mi conexión con la poesía es un tanto conflictuada, dijera Mafalda, un tanto de amor y odio. A veces estoy, a veces no estoy, pero algo se hace. Me conecta al hablar poético esencialmente la Biblia como libro, una biblioteca yo lo veo como un libro de poesía. Me conecto a través del tango, la radio. Son más o menos los tres elementos que siempre me han acompañado en esta, digamos, germinación. Han habido personajes y palabras que me han conectado con el detonante. Por ejemplo, de muy joven escuchaba los poemas de Becker y me impactaba esencialmente uno que planteaba cuando le preguntaban qué era poesía. Y él responde, así en resumido, poesía eres tú. Lo que me hizo pensar de que poesía no es el poeta, sino que es el receptor. Si no hay receptor o no hay otro, no hay poesía. Se necesita otro para que eso así suceda. Recuerdo a un poeta chileno, Jorge Teller, que dijo una vez que él escribía para salvar el alma. Entonces pensé, ¿cómo salvo la mía? Me apliqué en tomar clases de guitarra, pero me dolían la yema de los dedos, tenía mal oído, no iba por ahí la salvación del alma. Quise incorporarme a clases de pintura, pero me topé con que la pintura tenía un precio prohibitivo, era cara y ensuciaba, tampoco iba por ahí. Tomé entonces la parte más barata, lápiz y papel, y ahí empecé a plasmar, a ensayar lo que iba a ser la salvación de la mía, por lo menos. Hago un paréntesis, leo un poema de una compilación que se llama Luz en la casa. ¿Cómo llegué hasta acá? No podría dar respuesta. Tendría que ensamblar varias historias. Interrogando gentes que desean conocerme, aparezco en estaciones, abordando frenéticas máquinas, abrazando siluetas contra el viento, apurando el tranco en algún mutante relato. Llamando a puertas casi borradas por la noche. Yo solo recuerdo esa luz en la ventana del único amor del cual soy autor. Lo demás, hojas, voces, murmullos, aguaceros, lo que recuerda el mundo. Nunca me ha parecido que la poesía sea un derecho o una competencia. Creo más que nada que la poesía es un deber. Esencialmente un deber de lenguaje político. O sea, la poesía debe abordar el lenguaje político como lo hacía Machado, como lo hacía Hernández, como lo hacía muchos grandes poetas que tenían una opinión crítica sobre la sociedad en que vivían y lo planteaban con valentía. Me gusta asociar la poesía a la cocina, digamos. La relaciono mucho con la cocina, digamos. Cuando uno cocina, también está pensando en otros y la mezcla tiene que ser comible. Si el cocinero es desaliñado o no tiene alguna práctica, entonces el gozo es menor. Entonces hay que pensar, como decía Neruda, que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la usa.
Almansa, mi conexión con Almansa es de profundo agradecimiento y sorpresa porque me toman automáticamente. Viene Sergio Mendoza, visita la ciudad, conversamos un rato, nos reímos un poco, le regalo un pequeño libro, poemario que tenía, y ustedes lo toman al tiro. No pidieron ni un currículum, ni una referencia, ni una recomendación. No estoy acostumbrado a ese trato en mi tierra. En mi tierra es complicado, digamos, los talleres se les pone llave por dentro y son antros casi secretos donde entran los que entran y los que están recomendados. Entonces eso me sorprende y lo agradezco. Respecto a la música de Valero, una muy buena pieza que acompaña el trabajo poético. La mostré la música a algunos jazzistas viejos acá en Valdivia y encontraron una similitud entre Alons the Watchtower de Jimi Hendrix y la pieza, pero Valero dice que usó los acordes del Mediterráneo, lo que significa que la música también tiene sus misterios y cada uno la escucha y la interpreta de la manera que siente y se alimenta. ¿Y quién nos dice que Serrat se basó en Alons de Watchtower para componer la pieza del Mediterráneo? O sea, misterios de la poética, misterios de la música y de la letra. Y para terminar la lata, leo un último poema que se llama Del fondo rojo. Será la canción merodeando la casa, la luna reflejada en el lago de la copa, el gusto al beso final del fondo rojo, o todas las cosas que la traen atada y la arrastran como en una avalancha, cuando he bajado las manos y me interno en la niebla por un poco de olvido. Será la memoria de la noche, el cajón de residuo de amores, su cara triste, su vestido alegre. Gracias, abrazos, y eso es todo. Muchas gracias, Juan Carlos. El fotopoema de Juan Carlos era el primero del libro y así ha sido como te he presentado siempre en cada actuación. Comenzamos con un viaje por la carretera austral, poema visual de Sergio Mendoza, y fue en esa carretera donde conoció a Juan Carlos Iturra, poeta chileno, fundador de la Asociación de Escritores de Valdivia, Chile, y gracias a ese paseo de norte a sur, ahora se ha convertido en el viaje del este al oeste y viceversa. Juan Carlos está hoy con nosotros con sus poemas, en el que pone letra a su propio país y que nos hará viajar a todos hasta allí. No muevan la montaña, no la llamen, vayan. No muevan los peces de este río, suban con él una mañana. No me despierten de este sueño vivo, dejen todo como está, sin nombres, más que el propio nombre respirado, más que el propio oleaje de sus olas orilleras. Y si vienen, pregunten por Gorrión González, a cualquier hombre parado en las esquinas, a cualquier caminante de huella en el zapato, a cualquier niño con un volantín en el cielo. Lleven la luz de los pequeños almacenes a su pueblo corazón y un mapa con la huella de los perros dueños de la calle. Declárense hijos de este útero de colores, pero no muevan nada, que aquí todo se mueve, que aquí todo se mueve con su propio temblor. Entonces, pues pasamos a otro fotopoema que compartió con nosotros. Es el turno de Tomás Conde. Tomás Conde nació en Almansa
y es profesor en la Universidad del País Vasco, donde ha impartido un seminario de relato breve. Ha participado en revistas como Extramuros, Letra Clara o De Taller, y en volúmenes colectivos como Una canción, un labio, Gure Itzak, Edificio de palabras, En un país extranjero, Nuevos cuentos del alambre, Los miradores, Los relatores, Los intachables o El amor, Los espejos, El tiempo, El camino. En 2002 publicó su primer libro de relatos como coautor con Cristina Gálvez, Afinidades. En 2014 publica su primer libro de relatos con autoría única, Mentiraforas. La foto de su portada es obra de Cecilio Sánchez, que esta tarde está aquí con nosotros. Sus dos obras de teatro han sido estrenadas, La Casa del Arte y La mitad del camino, que va sobre la batalla de Almansa. Ha resultado galardonado en los siguientes certámenes de poesía, en el Regional e Intercomarcal de Poesía Onda Cero Yecla, en el del Colegio Isabel la Católica de Granada, en el de Poesía de Caja Murcia, en el certamen literario del Ayuntamiento de Motril. Asimismo, ha recibido premios en concurso de cuento y microrrelato, como el del programa 5.0 de Radio Nacional de España. El Fondo de Solidaridad, 0,7%, el concurso Feria del Libro de Granada, el certamen literario para jóvenes de la Diputación de Albacete y el certamen de cuentos navideños de Castilla-La Mancha. Desde 2012 pertenece a la asociación Crelia, Creadores Literarios de Álava, con la que participa en infinidad de actividades culturales. Su página web es El Hombre Palabra. Tuya es la palabra, Tomás. Bueno, buenas tardes, Amparo, y a todos los que participan en el café literario y a los que nos ven, y lo que me está viendo mi madre en directo. Bueno, que en este caso también, aunque sé que es un rollo para la mayoría, pues a mí este confinamiento extraño perimetral que tenemos es la única manera en la que puedo participar en estos cafés literarios de Almansa, desde aquí, desde Vitoria. Así que desde ese punto de vista, pues me alegro. Por lo demás, ya sé que es un rollo. Yo no sabía cómo enfocar un poco esta pequeña charla, nos han pedido que seamos breves. Voy a hablar un poco de qué supone para una persona cuando te encargan un trabajo, ¿no? Cuando un trabajo que es creativo y que normalmente pues, surge de los intereses del propio autor. Es difícil hacer tuyo un proyecto que viene de fuera o que se basa en el trabajo de otros o que está inspirado por el trabajo de otros, por lo menos a mí siempre me lo resulta. Esta fue la primera vez este trabajo de Una canción, un labio, en la que realmente tuve que partir de una idea ajena, que era en este caso de unas fotografías, de un conjunto de fotografías, pero luego he tenido que hacerlo otras veces en proyectos menos ambiciosos. Por ejemplo, publiqué un poema también en un libro sobre refugiados de guerra y también en otro sobre Manolete, el torero. Y en todos los casos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tienes que, sobre todo con el género de la poesía, que yo considero que es un género tan verdadero, ¿no? Que realmente el que está hablando es el poeta, que no se apoya en una ficción generalmente, sino que están sus sentimientos y emociones desnudas, pues normalmente cómo enfocar desde esa verdad algo, una idea que viene de fuera, ¿no? A mí siempre me ha parecido que era muy difícil y lo es. Cuando yo recibí las fotos poderosas de Cecilio Sánchez Tomás, en su elegante blanco y negro, pues se visualizaban, ya lo veréis, o ya lo verán, varias escenas del drama de las pateras. ¿Cómo llevarme eso a mi terreno? ¿O cómo irme yo hacia ese terreno, ¿no? Pensé y buceé un poco en qué sentimientos propios se podían parecer muy lejanamente o que podría utilizar para narrar ese fotopoema, esa colección de fotografías. Y a mí yo pensé un poco en mi vida, como que en ese momento en que escribí el poema,
pues había dado muchos tumbos por el tema laboral, ¿no? De cómo me había tenido que mover de un sitio a otro para buscar una vida mejor también yo, por supuesto, salvando la distancia. Y un poco es eso de lo que hablo, ¿no? O por lo menos esa es la emoción que yo rescaté para escribir el poema que sigue cada una de las fotos de Cecilio, que ya tenían una narrativa, sin duda, si se ven las fotos una detrás de otra. De hecho, lo escribí también un poco, pues había un tema también, ¿no? El tema de la falta de humanidad de las fronteras muchas veces, ¿no? De hecho, el poema pues me sirvió también para presentarlo, como ha contado antes Valero. Para mí fue súper emocionante presentarlo en el Ateneo de Madrid, que es la única de las presentaciones en la que pude estar presente. Y bueno, la verdad que fue inolvidable. Y también yo, de manera personal, lo utilicé la fotopoema en el Festival Internacional de Poesía de Vitoria, en un acto que se hizo en la facultad donde trabajo, dentro del encuentro Universo, y que está grabado también y se puede acceder a él. Y bueno, sobre el fotopoema, eso es lo que tenía que decir más o menos, tampoco me quiero extender mucho más. También nos preguntaban qué habíamos estado haciendo, me preguntaban cuando preparábamos un poco la charla qué habíamos estado haciendo durante estos últimos meses tan raros, y me he dado cuenta que, releyendo el poema, que en el poema hay un tema que también estoy tocando ahora en el proyecto que tengo último, en el que estoy trabajando ahora, que es un poco el tema de la familia. En el fotopoema es cómo te alejas de la familia cuando viajas o emigras, y ahora precisamente después de un libro de relatos que presenté en Almansa, Mentiráforas, que presenté allí o aquí, que eran cuentos más cortos, más experimentales. Ahora estoy trabajando en un libro de relatos un poco más extensos, en que los personajes, estoy trabajando más los personajes, que parten más de la emoción y menos de la razón. Y también un tema que está muy presente en este libro que estoy trabajando y estoy terminando ahora, es un poco el de la paternidad. La familia, la paternidad, y bueno, evidentemente, bueno, en mi caso, los que me conocen, pues me imagino que el influjo un poco de mi situación personal también, de haber sido padre yo también, durante estos últimos años, pues ha desembocado en esos intereses. Y no me voy a extender más porque hemos hablado muchos y alguno más tiene que hablar, así que voy a hacerle caso a Amparo, ya que me ha invitado y es la primera vez que hablo en un café literario. Me voy a portar bien para que me llamen más veces. Nada es puro. Nadie. Ni siquiera aquellos que por puro se tienen. Nadie lo es. Nada. Nada es puro. Ni siquiera el niño con cara de viejo que fui. Ni siquiera mi casa, la de las puertas abiertas, la del candado de aire y la verja invisible. Mucho menos mi pueblo. Ni qué. Pues si preguntan diré, yo soy del sur. Mis raíces capean la sed. Mis manos dibujan arrugas que serpean. Hombre de hambre, fiel resistencia, paria, excepción, nómada. Hijo del sur soy. Enredando anduve mientras jugaba. Probé el ancla, vi que asía, mas luego quedó varada como mi madre. Fascinado por la claridad del horizonte, el miedo intentó atarme. ¿Acaso pudo? Varada dejé a mi madre en el sur duro. Antes de zarpar me empapé de sus blandos ojos, antes de la travesura en que, polizón queriendo, noche y día añoré su aliento, su cobijo, sus edades. Nada es puro, ni siquiera el agua mantis, religiosa de su propia espuma, ni siquiera el remolino, mucho menos los que antepusieron la contra a la corriente, tristes tritones esos en sus cimas olvidados. He cruzado, he crecido, he llegado, dirán que es naufragio, pero he vivido, y no está solo el que mestizo busca. Su silencio es imán para el que vuela. Puedo contarlo, he llegado ahora a tierra extraña. Escuchar no quise, aquí la tempestad, del soberbio el desdén, del cretino la amenaza cuyo espejismo salpica. Noto en vano su veneno turbio, y cerca como esos muros que ociosos levantan. Pero avanzo. La tierra es cada vez menos extraña, para este hombre de alambre cada vez menos extraño, el que trashuma, el bastardo, el terco, el del zurrón, punto de luz que camina,
sobre los grises estatua. Por eso sé que nada es puro, ni siquiera el límite, ni siquiera el escudo, el apellido, la bandera, mucho menos la señal sin sustancia, el símbolo, faro de barro, ilusión, sombra chinesca. ¿Pena por mí? Yo soy el forajido. En mí los presuntos incorruptos hallarán villano serio. Nada pierdo con la guerra porque atrás dejé una casa y una madre varada que aún me llora. Espera mi regreso a ese pueblo que inaugura, pero no explica ni justifica al individuo. Esa es la ley del universo, brújula, razón, orden místico, que a todos nos conecta y a todos nos hermana. A todos los raros, a todos los fronterizos, los periféricos, a aquellos a los que ofrecen con enlutada crueldad una espalda, a cada uno de los artistas y los libres, a los que dudan, los que se mueven, los que molestan. Nada es puro, ni siquiera yo, perpetuo aprendiz, hijo del sur y de mi padre, susurro en el negro, potencia apenas, siempre casi. Ni siquiera mi pueblo, mi qué, pero mucho menos aquellos que por puros se tienen. Los de la verja de espinas, los del candado infinito, los de la pura nada. Y llega el turno de Antonio García Soler, que es nuestro profesor de escritura y con su continuo hacer de unir orillas con palabras, ha reunido los mares de amistad de cada uno de los que estuvimos presentes y ahora también estamos aquí presentes. Y ahora vamos a ver la unión en un poema único de la música del mar, la palabra y la imagen. Olas antiguas reponen su hueco de fondo todavía. Luz nueva adentro que no acaba y no es sombra o margen. De nadie en vida sus colores. Ciclos más blandos dibujan algo al sol, a la ola. Inicio y huida de trazo. Línea sin cerco ni palabra. Un niño resbala en los hombros salados de su padre. Puerto pequeño, entonces tan grande. No sabía si el enigma era verde o azul, si los montes al fondo de juguete. El mar, la espuma en la arena, otro son de agua, haber sido otro trozo, otro son de agua que aún no recordaba. Y las barcas se metían más despacio, con todos los colores que faltaban. Como soles inútiles corrieron aquellos días, entre otro espacio, otra piel. No hubo guía de aquel aire. Tampoco pedir más ni insistir. Respirar y perdernos. Muchas gracias, Antonio. Tuya es la palabra. Bueno, pues muchas gracias por recordarnos todos estos vídeos que hemos visto desde América, el de Tomás Conde y ahora este, aunque no se ha escuchado muy bien, pero bueno, se puede percibir la belleza de la imagen y bueno, pues me parece que como habéis dicho es un proyecto que ahora con el tiempo al verlo ha crecido. Y no lo digo por mí, porque la parte mía, bueno, es simplemente una parte pequeña. Y bueno, también un poco en el taller, recordáis que es una anécdota, pero el título, una canción, un labio, lo hicimos desde el taller, desde unos versos que nos gustaron de Luis Cernuda, que decía precisamente el mar,
es un olvido, una canción, un labio. Estos versos de Cernuda que tanto nos gustaron parecían apropiados para el mar de fondo, que era el sentido de todo este gran trabajo. Y bueno, me parece que es no sé, un trabajo que con el tiempo, insisto, quizá también desde un punto de vista personal, pero me parece que también para el que lo ve desde fuera ha crecido. El trabajo que hicieron los fotógrafos, Cecilio, Sergio, la coordinación de Amparo, de todos los poetas que conseguimos reunir, de diferentes generaciones, que esto también es muy importante, de los más mayores como es Antonio Carvajal, a los más jóvenes, pues como en su momento Tomás Conde, la música de Valero, en fin, todo lo que confluye ahí fue algo, como he dicho, muy, muy hermoso, un recuerdo estupendo y me ha encantado ver de nuevo y que aflore ahí. Así que muchas gracias a todos y gracias también de nuevo aquí a nuestra amiga Amparo, que es verdad que mi poema no es realmente un poema, eran varios fragmentos que ella es coautora porque los ensambló, también los míos, para darle mejor sentido. Y a Valero, que hizo una música fenomenal, ya para acabar, decir que en este caso creo que acertó plenamente cuando pensó que en la parte que me correspondía, lo mejor era que el propio mar, grabamos, si no recuerdo mal, en el puerto de Mazarrón con Sergio, ¿verdad? La mejor música era el susurro del propio mar. Pues nada, pues eso, que el mar es un olvido, una canción, un labio. Muchas gracias por el proyecto y que ahí queda. Gracias. Y llegamos al final de este café literario. Es mi turno. Yo voy a decir poco. Cuando se vea quedará todo explicado. Darle las gracias a Cecilio por dejarme ponerle a su álbum fotográfico, a su diario, ponerle palabras. Gracias, Cecilio. Y gracias por el acompañamiento, Valero, también de la música. Adelante. Diario de un paciente. Luces y sombras escriben la realidad sobre el suelo gris, ese que no piso. Velado en un reflejo, busco mi independencia. La sombra alargada me arrastra a crecer, me mantiene de pie. Fuerza mi batalla y burlo mis cercas y salto barreras. Reconozco el frente, sillas vacías respaldan mi voluntad. Los que caminan solidarios me animan pacientes. La lluvia, tal vez salada, inventa un prisma, no sé si en los cristales. Retrata un arco iris sobre un cielo encapotado. Siento las gotas sobre mi pelo, alejando el polvo que nubla lo que desde aquí reconozco y lo que existe fuera de estas jaulas superpuestas que pugnan por darme la libertad. Miro a mi alrededor, cubierto de zapatillas deshabitadas, y construyo la biografía común que aquí nos ha unido. Hay rostros que la llevan escrita, quimeras hechas añicos por la impiedad de ser distinto, de dialogar en otra lengua. Y yo maldigo las manos blancas y legítimas. Blanco, negro y azul configuran mi bandera. Sombras de vasos desiertos, boca abajo, como mis fuerzas, parecen no querer llenarse. Compañeros callados, de mirada sorprendida, me siguen en días fríos. Otras veces, abrazos y soledades juegan a igualar diferencias, a mezclar espacios, a diluir el tiempo. En la noche, con mi luna por testigo, a mi costado se tiende mi amiga Blanca. Me escucha discreta
las hazañas y desencantos. Transformada en pantalla, invento la película que anhelo. Uno a uno desfilan los actores que codicio tener a mi lado, los proyectos que me animaron y los que quedan por venir. De representarla tantas veces, han quedado impresas sus caras y las palabras. Hoy, detrás quedaron los despertares desconocidos y nado entre aguas amigas. Pues hemos llegado al final de este café literario. Muchas gracias a todos por participar esta tarde. Gracias, Cecilio, de nuevo, por prestarme algo tan íntimo para poderle poner palabras. Y ya el próximo café literario será para el día 14 de abril, miércoles. El miércoles 14 nos vemos. Un abrazo. Adiós.